¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Seguimos con más voces, amigas, ¿no? Tenemos más voces latinoamericanas esperando. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Quiero saber. Bueno, sí, mientras ingresan. Bueno, estamos ahí. Ya estamos. ¿Sí? Perfecto, ahí está. Estamos teniendo unos problemas técnicos, una He vuelto. Estaba Ahí contando está Betty de vuelta la y encuesta. te hemos presentado de lleno porque no sabíamos si estabas o no estabas en la técnica acá. Hola a nuestra amiga de Nodal, de Ideal, a amiga, compañera querida, Gabriela Rivadeneira, ¿sí? Compañera de Ecuador, también desde México, pero salpicando todo el continente en este análisis maratónico ya desde Nodal de lo que viene pasando con esta elección tan central para a ver, determinante en los Estados Unidos, absolutamente influyente para América Latina y para el mundo. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás viendo este panorama? Hola, hola, compañero querido, compañeras, qué gusto vernos nuevamente en este espacio y bajo esta coyuntura que sin duda alguna ha llamado la atención, no solamente hoy, sino los últimos días, sobre todo por la recta final marcada por los dos candidatos que protagonizan las elecciones de Estados Unidos. Yo tal vez iniciar por eso, ¿no? Muchos idealizamos la democracia y las normas constitucionales que apoyan los procesos electorales de los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso muchos de los actores de las derechas de nuestros países usan como reflejo los ejemplos democráticos del país del norte. Sin embargo, yo justamente hacía mención en un videíto que me permití sacar en mis redes sociales justamente del tema de las falencias que tiene también un sistema democrático de los Estados Unidos, en el sentido de que la democracia en sí mismo, la capacidad de votar y ser votado, o el poder del pueblo, prácticamente se rompe y se convierte en una falacia cuando vemos que más allá del voto del pueblo, pues quien se consagra para la Casa Blanca es el elegido o elegida por el colegio electoral, que además tiene una data histórica, es decir, estamos hablando de 1964, y lo leo justamente para no equivocarme la fecha, 1964, que se instala el colegio electoral mucho antes de que se abriera el derecho del voto masivo y popular, es decir, bajo una mirada también sumamente blanqueada y excluyente de los sectores políticos. Y una vez cuando van ampliando el tema del derecho del voto, no es que se va reformando la norma, sino mantienen justamente esta doble cara de la moneda. Un voto popular, pero que prácticamente es anulado por la decisión de magistrados del colegio electoral. Solamente dos estados, Maine y Nebraska, son los únicos donde el colegio electoral respeta el voto popular de las mayorías y se ratifican en la ganancia del voto popular. Entonces digo, es interesante también ver cómo desmontar ciertos imaginarios que pues en un determinado momento y dentro del debate continental pues también tienen que ser evidenciados y exhibidos justamente para poner esos contrastes que tiene el ejercicio de la democracia, en este caso una democracia representativa, una democracia dentro de un sistema liberal que vivimos en el continente. Gaby, querida, ¿cómo estás? Un gran Hola, abrazo. abrazote. Y, y qué interesante esto que nos decís, porque sí, como vos decías, acá pasaron ya, bueno, diferentes compañeros y compañeras, pasó Zoe, pasó Marcos, pasó el compañero Leandro Morgenfeld, pasaron una cantidad de compañeros y compañeras que remarcan precisamente este gran problema que tiene esta mal llamada, ¿no?, democracia modelo, pero que en realidad lo que oculta o lo que muestra, digamos, es un sistema que ya se está resquebrajando, ¿verdad? O sea, que ya empieza a mostrar, digamos, sus puntos de quiebre, principalmente y a partir, digamos, de de esta pandemia, ¿no? Y de este momento también que observamos, digamos, de un Estados Unidos que al perder su hegemonía toma una dirección en relación a la guerra a nivel mundial
muy determinante, ¿no? Y entonces ahí ya queda como decíamos, ¿no? El rey desnudo, porque ya los propios demócratas tampoco ya pueden sostener su discurso progresista, ¿verdad? Que un poco es lo que estábamos acostumbrados a escuchar y que obviamente sigue estando presente, pero que sabemos el pueblo estadounidense ya no lo cree más, ¿no? O sea, o por lo menos ya empieza a mostrar algunos indicios de estar en desacuerdo, ¿no? Con esta situación. Gaby, para sumar, digamos, a esto que vos estás hablando, en programas pasados veíamos la cuestión de la polarización. Y entonces vemos un escenario que la polarización empieza a crecer a partir del 2004, más o menos, pero que se agudiza, ¿no? Más o menos en el 2014 veíamos unos gráficos en programas pasados acá en Infonodal, donde realmente lo que muestra es una sociedad que está partida, ¿no? Incluso hasta nosotros nos daba gracias, pero incluso, digamos, hasta la cuestión cotidiana, cuando se le pregunta a las personas si aceptarías que tu hija o tu hijo se case con un, no sé, republicano, no me acuerdo cómo era la cuestión, a ver si estamos, no, estos no eran los gráficos, pero lo que muestra es eso, es una polarización constante que incluso hasta quienes votan por el Partido Demócrata ya están diciendo incluso que esto, digamos, que puede haber un escenario de radicalización y demás. ¿Cómo lo estás viendo vos a este escenario? Principalmente si gana uno u otro candidato. Y después preguntarte también, enlazado a eso, y además porque vos te dedicás a la comunicación, entonces, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en esta polarización que hoy estamos viviendo? Porque hay que recordarlo ahí para la audiencia, para reforzar. El propio Bloomberg salió, ¿no? Con una editorial diciendo por qué vota Kamala hace 5 días atrás, o incluso ahora que veíamos el propio Elon Musk, que es dueño de la red social X, que tiene 200.000 millones de usuarios, digamos, activos, también saliendo a decir, bueno, va a haber fraude. Están metiendo su nariz en este proceso muy fuerte. Entonces, que nos puedas hablar un poquito de ese escenario. Gracias, Betty. Es sumamente complejo, digamos, porque primero, cuando vemos el tema de los indicadores a nivel continental sobre la confianza en la democracia, vemos cómo ha habido una caída, en efecto, de la confianza en el sistema democrático de todos los países. Es decir, no es algo extraordinario o no es algo exclusivo de un momento electoral, sino realmente lo que se está evidenciando dentro de esta crítica al sistema capitalista y al obsoleto que muchas veces queda una democracia liberal que se basa principalmente en la democracia representativa, es que justamente está generando un grado de desconfianza brutal por la falta de cumplimiento y de acción frente a las necesidades materiales y espirituales de los pueblos de nuestra América. Y Estados Unidos no escapa de eso, es decir, estamos viendo ciudades zombies totalmente tomadas por el crimen organizado, el narcotráfico, el consumo de drogas, en otras con un aumento de pobreza importante, otras los ámbitos migratorios y lo que significa justamente la parte migratoria y de movilidad humana en los últimos años, cuando también ha sido satanizada en un país que ha sido desarrollado por las y los migrantes de todo el mundo. Entonces, digamos, estas contradicciones llegan en un momento permanente justamente a marcar estos polos. Yo realmente, yo me permitiría poner para el debate que no sé qué tan problemático sea la polarización, porque creo que siempre existe polarización. El problema es cuando en esa polarización uno de los bandos, a falta de argumentos, asume conductas de violencia. Y eso justamente es una de las amenazas que ya veníamos de Donald Trump, no ahora, sino justamente desde la toma del Capitolio, que es justamente un parteagua del análisis de las conductas de violencia y de primera vez se evidenciaba justamente, no solamente en el Capitolio, sino lo que después trató de emular la derecha en Brasil con la toma de los 3 poderes en Brasilia, es justamente la capacidad que está teniendo hoy el fascismo para organizarse. Es decir, vemos por primera vez una muestra de fascismo organizado. Y eso entonces se lleva a cuestionar el tema de la violencia y los actos fascistas dentro de uno de esos polos.
¿Por qué digo esto y por qué no pongo como problema la polarización, sino el crecimiento, la organización y la puesta en marcha de una reconstrucción del fascismo continental? Es porque cuando nosotros hablamos de polarizar, y eso nos dicen generalmente en nuestros países a la izquierda, dices que la izquierda polariza, ¿no? Entonces, por eso es que la izquierda tiende a irse más al centro derecha, a ser más light en la aplicación de la política, porque lo que no queremos es que nos acusen nosotros de polarizar. La derecha puede polarizar, pero la izquierda no. Entonces, es una doble moral con la cual se está tratando un tema que es real y que es contundente. Estamos en una América en disputa. Vivimos una América en momentos de cambio, incluso donde ninguna de las dos tendencias están pudiendo consolidar, si digo derechas e izquierdas, en lo que va del sur del río Bravo, no han podido consolidarse ni derechas ni izquierdas en periodos largos. Ahora vamos a ver justamente el caso mexicano como un caso excepcional de la coyuntura política continental. Entonces, en ese sentido, es más bien cómo hacer que justamente esa polarización marque dos propuestas que obviamente puedan ser antagónicas. Eso lo podemos hablar en el sur, pero en el norte es imposible. Una de las cosas que se vio justamente en Estados Unidos y que se ha evidenciado con mayor claridad, y yo creo que hemos hecho muy bien en poner que no es solamente una elección entre demócratas y republicanos, es decir, es la elección de dos personas que van a seguir un mismo modelo de sistema, un mismo modelo de desarrollo, una misma doctrina de seguridad nacional, una misma aplicación de la doctrina Monroe, una misma aplicación de la injerencia a través del Comando Sur y de las políticas del Departamento de Estado, y ahora mayor o más recrudecida frente justamente a el fortalecimiento de los BRICS, por ejemplo, y de del cambio geopolítico y geoeconómico que obviamente hace que el gobierno de los Estados Unidos, independientemente de quién lo lidere, justamente haga más ruda la política hacia el continente, porque necesita lo que este continente tiene para sobrevivir como hegemón. Entonces, me parece que en ese sentido los medios de comunicación hacen lo que siempre han hecho. Toman partida y lo que vemos es que artistas, actores, cantantes, dirigentes políticos, sociales, han tomado partida, tal vez cada vez de forma más evidente o más clara, y entre esas vemos a un Obama, que tomó un expresidente de los Estados Unidos como Obama, que toma partida justamente por Harris en un momento en el que necesitaba llegar a una población joven, afro, negra, que justamente estaba dudando en que sea una mujer la respuesta a los problemas de los Estados Unidos. Entra Obama entonces a actuar en esa situación. Y por otro lado vemos un Elon Musk, que yo no me preocuparía la cantidad de seguidores que tiene. Lo que me preocupa es el interés fundamental que tiene de litio en el continente, y que obviamente con Donald Trump tiene una puerta abierta para la consolidación de una política expansionista de sus intereses mercantiles a través justamente de la utilización del litio y de los recursos naturales. No, y qué importante esto que estás diciendo, Gaby, porque ahora me dejas el pie para preguntarte esta relación. Mencionaste el fascismo, ¿no? Y cómo se está reorganizando en la región. Y entonces, bueno, o sea, vos podés hablar incluso desde dos lugares que los conoces muy bien. Podrías hablar de más porque sos latinoamericanista y conoces todo el territorio. Pero digo, en esta reorganización, ¿no?, del fascismo y del resultado que por ahí podemos llegar a tener con estas elecciones, ¿qué pensás vos, no, que puede llegar a suceder? O sea, con un Noboa ahí en pleno proceso, que bueno, queremos saber un poco cómo los estás viendo desde Ecuador, que obviamente estamos a nada, estamos a 2 o 3 meses, 2 meses de las elecciones, con un topic, ¿no?, también asomando ahí en las elecciones ecuatorianas, que nos puedas decir algo acerca del fascismo y también que nos puedas comentar, bueno, cómo se vive desde México, ¿no? Porque también ahí hay dos contrastes de dos proyectos que estamos viendo que son contrapuestos, ¿no? O sea, un modelo por un lado fascista, muy ligado o si se quiere servil al imperio, ¿no? Como es el caso de, bueno, Ecuador, Argentina con Milei, tenemos también El Salvador, ¿verdad? O sea, tenemos unos proyectos que están ahí pujando y también después por el otro lado, un proceso, digamos, a nivel latinoamericano con un México que ha, oxigenado la región, ¿no? Pero también otros procesos que todavía están bastante ahí
con desequilibrios o con algunas tensiones, ¿no? Entonces, que nos puedas decir algo sobre este crecimiento del fascismo y de los escenarios posibles, ¿verdad?, respecto a las elecciones. Mira, esa polarización y esa exacerbar justamente el tema de la naturalización, de que en esa polarización puede existir también polos de violencia, es justamente lo que ha permitido que Donald Trump tenga sus pupilos en la región. Es decir, ya fue Bolsonaro, uno de los pupilos que llegó justamente con la veña de Donald Trump en el periodo anterior de la presidencia de Brasil y que sigue además haciendo actoría política en Brasil en oposición justamente al presidente Lula da Silva. Tenemos un Milei, tenemos una Boluarte, tenemos un Noboa, es decir, también hay quienes prefieren seguir una política de polarización cada vez más brusca porque les permite justamente mantener un show dentro de la política. Es decir, ahora en momentos de crisis económica donde han sido muy pocos los países que han podido recuperar ritmo económico después de la pandemia. Estamos hablando particularmente de México, de Venezuela, principalmente. Los demás hemos mostrado un estancamiento o un retroceso en el tema justamente del tema económico. Cuando entonces un gobernante en esa situación de crisis no puede enfrentar la crisis porque no sabe cómo hacerlo, no sabe sobre el manejo del Estado, y estoy hablando particularmente por Noboa en Ecuador, entonces lo que acude es justamente a este tema de exacerbar la política para mostrarse como opositor a un proyecto que justamente está planteando otra forma de recuperación del Estado para el desarrollo de la población. Entonces a mí me parece que justamente ese es el peligro y que no lo estamos debatiendo muchas veces tampoco en las clases políticas, en las élites políticas de nuestros países, tampoco lo estamos debatiendo a ese nivel, es decir, cuánta afectación realmente está teniendo la democracia cuando estamos permitiendo que esa polarización llegue a exacerbar estas muestras bruscas de la política ejercida desde el show, un show mediático, un show generado además a través del marketing, donde justamente es parte de esa nueva modalidad. Pero recordemos también que en ese sentido entra una recomposición no solamente continental, sino iberoamericana, es decir, Vox ha hecho el trabajo país por país de cabildeo, de ir haciendo su listita de actores políticos de derecha que están muy o muy de acuerdo con el tema del fascismo en la región y de esta polarización exacerbada a través de la violencia. Entonces yo veo que hay esa recomposición, ¿no? Entonces, bueno, venimos a México y vemos la otra cara, es decir, un proyecto político que más bien se consolida, no solamente por el ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es un fenómeno, es el único presidente en la historia de México que después de un sexenio sale con el 80% de aceptación y credibilidad del pueblo y que deja además a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que a mí me gusta mucho porque había mucha duda en esto de que Claudia Sheinbaum iba a mantener una línea política ideológica y resulta que está profundizando y acentuando justamente a qué línea política ideológica pertenece y bajo qué línea política ideológica está ejerciendo su gobernanza en un país limítrofe con los Estados Unidos, que además ha tenido que soportar que hoy en la mañana Trump, por ejemplo, diga que México tiene que convertirse en el país barrera del hecho migratorio, porque si no es un país barrera de la migración, entonces va a empezar a perjudicar a la producción mexicana que entra justamente a Estados Unidos con el tema de los aranceles. Es decir, una política para apretar que no nos sorprende. Estados Unidos tiende a ejercer estas medidas coercitivas unilaterales y lo sabemos perfectamente con los bloqueos de Cuba y Venezuela, pero va justamente a esa presión donde sabe que puede causar cierto impacto y cierto efecto. Así que sí, México obviamente ha estado, es el país creo que por limitar con Estados Unidos y por una resistencia histórica también al hegemón, y me refiero a la resistencia cultural del pueblo mexicano, pues también ha estado muy pendiente de lo que va a pasar hoy y de lo que va a pasar hasta mediados de enero. Recordemos que son las primeras semanas de enero donde se dan justamente los resultados, donde se canta, el 6 de enero particularmente, se canta los resultados en el Senado, parte del Colegio Electoral, y el 20 de enero se toma posesión. Así que todavía tenemos larga data del análisis de las elecciones de Estados Unidos, independientemente de lo que pase hoy en la elección popular.
Sí, totalmente. No, clarísimo, Gaby, clarísimo. En esto de las resistencias, ¿verdad? El etos barroco, me acuerdo, de Echeverría, un ecuatoriano. Sí, eso lo muestra mucho, ¿no? El pueblo mexicano. No sé si quieren hacerle una pregunta o si no tengo otra ahí en puerta. Tenemos que ir pasando al próximo entrevistado que está en sala de Ok. espera, así que obviamente vamos a seguir Sí. charlando con Gaby. Esto que dice, hasta el 20 de enero vamos a estar con este tema en agenda. Muy gracias, Gaby, por Sí. el análisis. Es un poco el tiempo del vivo, es así. Siempre nos quedamos Sí. con ganas de seguir charlando. Pero No, bueno, en un escenario electoral cerradísimo, digo, o sea, ojalá terminemos esta discusión el 20 de enero, digamos. claro, obvio. O no, o pensándolo, no sé, digamos, pensándolo mejor, no sé. Pero es cierto que no se va a agotar esta noche, ¿no? Mira que obviamente hasta se atrevieron muchos analistas a plantear la posibilidad de una elección contingente, porque va muy apretado y eso no se ha dado desde 1800, es decir, sería la segunda vez que se dé una elección contingente. Esperemos que no, digamos, es parte de las predicciones dentro de este empate técnico y esta cercanía que tienen los dos candidatos. Sin embargo, pues sí, vamos a seguir debatiendo. Así que muchas gracias a ustedes, felicitaciones por esta jornada maratónica, seguir adelante, un abrazo a todas y todos los compañeros de Nodal. Gracias, Dale, Gaby, por Gaby, tu tiempo. querida. Gracias, Un Gaby. abrazo. Gracias.